Hola, hola, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Esperando que estén súper bien. Iniciamos ya un segundo proceso en lo que es la asignatura de ciencias. Para empezar, hoy día les voy a hablar respecto del trabajo final, ¿ya? Sobre el trabajo final que corresponde al 40% de la evaluación. Hoy día vamos a ver en qué consiste ese trabajo que les voy a solicitar, que es aparte de las tareas que les he solicitado, ¿cierto? A lo largo de todo, bueno, que se les estaba exigiendo, ¿cierto? Las tareas de septiembre y octubre del segundo semestre, ¿cierto? Que eso correspondía al 60% de la nota. Los alumnos que han entregado sus tareas responsablemente, ¿cierto? Estarían listos con ese 60%. Los alumnos que tenían incompleto, muchos ya han completado su trabajo, su proceso. Y también están los otros alumnos que todavía no nos han entregado absolutamente nada. Entonces estos alumnos tienen que esperar a que su profesor jefe se contacte y les dé las pautas de cuáles son las tareas que nosotros vamos a exigir por asignatura. En el caso de ciencias, las tareas que yo voy a poner énfasis y exigir por asignatura. Pero tienen que esperar a que su profesor jefe les contacte y les envíe la pauta de lo que yo estoy solicitando. ¿Ya? Y en la medida que ya una vez que tengan la pauta, trabajar en esas tareas y enviármelas de la misma manera como lo han hecho todos, ¿cierto? A través del Facebook por el Messenger, ¿ya? Y hoy día entonces nos centramos netamente en lo que es el trabajo final de tercero básico, ¿ya? Y este trabajo lo hacen todos, tanto los que ya están al día con su 60% de tareas, como los que no han hecho nada y como los que estaban medios incompletos ahí también, ¿ya? Todos tienen que hacer este trabajo. Vamos a ver en qué consiste. Dice, trabajo final del 40%, tercer año básico. Esta sería nuestra clase número 13 del segundo semestre de Ciencias Naturales, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es distinguir entre los movimientos de la Tierra, como la rotación y la traslación. Partimos entonces. El movimiento de traslación y sus efectos, ¿cierto? ¿Cómo podemos describir el movimiento de traslación de un planeta, creen ustedes? Entonces, aquí, para este trabajo, para empezar ya el trabajo de ciencias, ustedes van a utilizar el modelo de la Tierra que usaron en la clase número 11, ¿cierto? Para poder realizar la traslación de esta y van a dibujarla en el recuadro, en este recuadro que tenemos acá. Ahí van a dibujarla. Ustedes me dicen, profe, pero no sé cómo es el movimiento de traslación. Bueno, ahora lo vamos a explicar para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya? Y se les solicita, ¿cierto?, que puedan realizarlo con el modelo de la Tierra que ustedes realizaron para la clase número 11, ¿ya? Para que sea mucho más fácil de entender para ustedes. Bien, ¿en qué consiste este movimiento? El movimiento de traslación de la Tierra es el movimiento que nuestro planeta realiza en torno al Sol. Tenemos acá la estrella, el Sol, tenemos nuestro planeta Tierra, y el movimiento en donde el Sol va a girar, perdón, la Tierra va girando alrededor del Sol, ese sería el movimiento de traslación, ¿ya? Su recorrido, dice, tiene forma de elipse. Esta es una elipse, si se fijan, no es que sea un círculo que está así como por el ángulo de esa forma, sino que es una elipse. Esto como está acá, elipse, figura geométrica, como la de la imagen, esto es una elipse, ¿ya? Es como si fuera un círculo achatado, ¿cierto? Como un círculo aplastado. Eso es una elipse. Entonces, el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol va a tener una forma elíptica, ¿ya? Tiene una forma de elipse elíptica, ¿ya? Y su traslación se completa aproximadamente en 365 días, ¿ya? Eso es lo que completa un año. Entonces, ¿cuánto se demora? La Tierra en dar vueltas alrededor del Sol se demora 365 días, que son equivalentes a un año. Entonces, cuando nosotros decimos, llegó el año nuevo, ¿cierto? 31 de diciembre, todos un año más, ¿cierto? Ahí estamos celebrando año nuevo. Quiere decir que pasó 365 días aproximadamente y que ya le hemos dado una vuelta entera, nuestro planeta le ha dado una vuelta entera alrededor del Sol. ¿Ok? Bien. Debido al movimiento de traslación y a la inclinación del eje de la Tierra, como ya lo había mencionado en clases anteriores, nuestra Tierra, si se fijan en esta línea punteada, tiene un eje que está inclinado, tiene un ángulo de inclinación,
el eje de la Tierra. ¿Ya? Esto ya lo habíamos hablado ya anteriormente en otras clases. Entonces, el ángulo de inclinación del eje de la Tierra es lo que permite que al moverse alrededor del Sol más ese ángulo puedan darse las diferentes estaciones del año. Pueda darse el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Entonces la inclinación del eje terrestre determina que los rayos del Sol incidan con diferente proporción de luz a lo largo del año sobre los hemisferios norte y hemisferio sur. ¿Ya? Hemisferio norte y el hemisferio sur, como lo indica ahí. Si se fijan, al tener este ángulo de inclinación y además dependiendo del lugar de traslación que esté la Tierra, el Sol, la incidencia, o sea, de cuánto Sol le llega a alguna zona, va a provocar, ¿cierto?, que se generen las distintas estaciones del año. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos explicado, cuando tenemos el Sol de este lado, tenemos el invierno, ¿cierto?, en el hemisferio norte, acá, fíjense bien, el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. ¿Por qué? Acá está el ángulo de inclinación. Mientras más arriba es norte, más abajo sur. ¿Ya? Entonces, en el hemisferio norte, donde está Estados Unidos, por ejemplo, tendríamos que estar en invierno, mientras que nosotros estaríamos en verano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese ángulo de inclinación hace que esté más cerca, como es la parte baja de la Tierra, por así decirlo. Cuando llegamos acá, a esta zona, estamos en primavera. Primavera en el hemisferio norte, entra primavera en el hemisferio norte, o sea, le empieza a llegar más incidencia de calor del sol. Y el hemisferio sur comienza a entrar en otoño. Luego, por este otro lado, vamos a tener verano en el hemisferio norte, por el ángulo, fíjense bien, verano en el hemisferio norte, y vamos a tener invierno en el sur. ¿Por qué? Porque ya acá en el sur casi no llega mucho sol, como acá. Y luego, ¿cierto? Vamos a tener otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera se pueden generar con el ángulo de inclinación más el movimiento de traslación, ¿cierto? Se generan las diferentes estaciones del año. Verano, otoño, invierno, primavera. ¿Ya? ¿Cuánto dura entonces el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol? 365 días aproximadamente, y eso es equivalente a un año. Una vez explicado esto, ahora sí podemos reproducir con nuestro modelo de la Tierra, ¿cierto? Que tenía un palito de brocheta atravesado para poder representar lo que era el ángulo, el eje de la Tierra, ¿cierto? Con su ángulo de inclinación, y entonces ahora sí podemos dibujar a qué corresponde el movimiento de traslación de nuestro planeta. Lo dibujamos acá. ¿Qué otra cosa más tienen que hacer para desarrollar esta tarea del trabajo final? El trabajo final, perdón. Dice, compara los movimientos de rotación y traslación. Ustedes ya conocen el movimiento de rotación porque lo explicamos en clases anteriores. Ya, yo estaba explicando ahora el de traslación porque era como algo más nuevo. Habíamos hablado muy poco de él. Entonces dice, completa el siguiente cuadro comparativo de los movimientos de rotación y de traslación. Movimiento de rotación, cuerpo celeste que participa. ¿Qué cuerpo celeste participa en la rotación? ¿Ya? Recordemos que los cuerpos celestes teníamos los planetas, teníamos las lunas, teníamos el Sol. ¿Ya? Entonces, de todos esos cuerpos celestes, ¿cuáles de ellos participan en la rotación? Y lo mismo para acá, movimiento de traslación e inclinación del eje de la Tierra, ¿cierto? ¿Qué cuerpos celestes participan de esto? Voy a tener que solo la Tierra participa en el movimiento de traslación e inclinación del eje terrestre, o también participa tal vez el Sol. Porque ¿qué dijimos que era la traslación? Dijimos que era el movimiento de la Tierra alrededor de ¿quién? Y eso permite que este otro cuerpo celeste participe del proceso, ¿o no? A meditarlo, ¿cierto? Y a rebobinar un poco lo que la profesora explicó en la diapositiva anterior. Bien, representación esquemática. ¿A qué se refiere? Que tengo que hacer un dibujo de cómo se lleva a cabo la rotación y de cómo se lleva a cabo la traslación.
¿Ya? Un dibujito corto, pequeño, acá, por eso dice representación esquemática. Duración, ¿cuánto dura la rotación de la Tierra? Y acá, ¿cuánto dura la traslación de la Tierra? Y los efectos, el movimiento de rotación, ¿qué es lo que provoca? Y el movimiento de traslación e inclinación de eje terrestre, ¿qué provoca? ¿A qué dan paso cada uno de estos movimientos? Y lo describo acá. Y ahí tengo lista mi tablita. La segunda parte de mi tarea está listo. Y por último, tengo que desarrollar estas 4 preguntas. ¿Qué criterios del cuadro les permitirían establecer una semejanza entre los movimientos de rotación y traslación? ¿Qué criterios? Acá tengo los criterios, tengo 1, 2, 3, 4 criterios. ¿Cuál de estos 4 me permitirían establecer una semejanza, ¿cierto?, entre movimientos de rotación y traslación? ¿Cuál de estos me permite ver si hay semejanzas entre estos dos movimientos? Entonces yo lo voy a describir acá, ¿cierto? Voy a explicar acá cuál es el criterio que me permite establecer una semejanza. Semejanza, recordemos que significa algo que se parece. Después dice que criterios del cuadro les permitirían establecer diferencias entre los movimientos de rotación y de traslación de nuestro planeta. Acá viene el caso contrario, ¿cierto? Yo ya les expliqué que estos son los 4 criterios. ¿Cuál de estos 4 permiten establecer diferencias entre estos dos movimientos? C. Según sus respuestas a las preguntas anteriores, señalen una semejanza y 2 diferencias entre los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. Entonces, de acuerdo a sus preguntas anteriores, o sea, a las respuestas de estas preguntas, ustedes van a nombrar una semejanza y 2 diferencias entre ambos movimientos. Una semejanza, 2 diferencias. ¿Ya? Y para terminar, consideran que esta actividad fue realizada de manera rigurosa. De no ser así, ¿qué podrían mejorar? ¿Consideran ustedes que este trabajo final ustedes lo van a realizar? Esto cuando ya lo estén desarrollando, ¿cierto? Cuando ya lo tengan todo listo, ¿cierto? Hasta la pregunta C, ustedes van a explicar si consideran que el trabajo lo hicieron de manera rigurosa, de manera metódica, con dedicación, con motivación. Si no fue así, ustedes pueden poner acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que podrían mejorar en ustedes o de ustedes para haber realizado este trabajo con toda la rigurosidad, con toda la motivación, con toda la actitud, con todo, ¿cierto?, lo que se necesita para realizar este trabajo. ¿Ya? Eso sería entonces respecto de el trabajo final. Ahora, atentos acá. El formato para desarrollar el trabajo final se va a exponer la próxima clase. O sea, el próximo miércoles yo les voy a tener ya el formato para desarrollar este trabajo. Mientras ustedes pueden avanzar desarrollando en el cuaderno de ciencias este trabajo. O sea, toman el video, lo ven y pueden comenzarlo a trabajar desde ya, ¿cierto? Para tener todo desarrollado y cuando yo ya les tenga la próxima clase, la pauta, ustedes simplemente van a traspasar su información a esa pauta para que la mamá, el apoderado, lo pueda llevar al establecimiento, ¿cierto? Cuando ya esté listo. Porque esas pautas igual se las voy a tener impresas a ustedes, pero se las voy a dar a conocer la otra semana y se las va a estar esperando en el colegio para que la retiren, ¿cierto? En la fecha que yo les dé en la próxima clase, para que la retiren en el colegio y ustedes la completan, ¿cierto? Como ya van a tener su trabajo listo, lo completan y después el apoderado lo va a dejar al establecimiento para que yo se los pueda revisar y ponerle la nota final. Eso sería por ahora. Ya, próxima clase, entrego las pautas y explico alguna otra cosa y también si es que me llegan dudas de ustedes respecto de este trabajo. Explico todo eso en la próxima clase. Ok, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense mucho. Nos estamos viendo.